Durante años, la Asamblea Legislativa operó bajo un mecanismo muy opaco y bastante descarado. Los partidos repartían plazas fantasmas, contratos otorgados a personas que nunca aparecían a trabajar, no tenían funciones reales y aún así cobraban puntualmente los fondos públicos. Diría yo quizás centenares de plazas que eran fantasmas y no venían a trabajar. Esas plazas fantasmas que estuvieron durante su gestión y usted ha tratado de sacar, regresaron a la institución. Hay muchas plazas en todos los grupos parlamentarios de personas que están incorporadas dentro de la institución y que no se presentan a laborar. Y ningún grupo parlamentario se libra de esa situación. Era una red muy bien diseñada, estructurada, de favores, clientelismo, corrupción institucionalizada, casi legalizada, donde las planillas se inflaban para financiar lealtades y mantener cuotas de poder. Un sistema que convirtió el dinero del Estado en un botín partidario. Para el año 2019, Mario Ponce del PCN asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa y exigió la renuncia de las plazas fantasmas. Dicho gesto quedó en evidencia como una maniobra insuficiente, chistosa. Apenas 14 empleados fantasmas aceptaron irse, a pesar que les ofrecían liquidaciones que rondaban hasta los $38.000. La limpieza de las plazas fantasmas. Yo impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución. No se quisieron ir y se lo hicimos atractivo el retiro. Ellos iban a llevar el equivalente entre 30 a 35 mil dólares al momento de retirarse y con el derecho aún de pensionarse. El resto prefirió quedarse cobrando salarios elevados sin realizar una sola función, demostrando ese nivel de descaro y la solidez que tenía este esquema de corrupción que operaba dentro del órgano legislativo. Renunciar significaba perder el negocio, pero seguir como empleado fantasma era más rentable que cualquier indemnización. Y antes de Mario Ponce estaba otro corruptazo, Norman Quijano, del partido Arena, que había ocupado la presidencia y este admitió públicamente que existían esas plazas fantasmas, aparentando en principio una rendición de cuentas. Reconoció que muchos empleados nunca habían llegado a trabajar, pero al mismo tiempo Quijano minimizó el problema, asegurando que él había suprimido las plazas fantasmas. Aunque también aclaró, con frialdad institucional, que en muchos casos esos mismos empleados fueron reinstalados luego de las demandas judiciales de los partidos que los protegían. Suprimimos muchísimas plazas fantasmas, que me dijeran las plazas fantasmas que ellos detectaban en sus unidades. Y las suprimimos sin ningún beneficio. Una vez que se les comprobó que no venían, porque se vio marcación y no venían a trabajar. Admitir públicamente un fraude, pero luego permitir que continúe. Eso no tiene ningún sentido. Y al hacerlo, Quijano también confirmó que ese desfalco no era exclusivo de un partido, sino que involucraba a todos los que estaban incrustados en la Asamblea. Un saqueo colectivo del erario bajo fachada de empleados legislativos. Y toda esa corrupción no era un accidente ni un descuido administrativo. Era una estructura plenamente instalada al interior del órgano legislativo, sostenida y defendida desde dentro de las mismas dirigencias que se alimentaba y los partidos que se beneficiaban de esto. Las excusas de Quijano y de Ponce surgieron únicamente cuando el tema comenzó a hacerse evidente en la opinión pública. No fueron actos de transparencia, sino intentos tardíos de minimizar el daño y desligarse de un sistema que funcionó durante años a la vista de todos y con la plena conveniencia en todos los partidos. En lugar de desmontarlo, Quijano y Ponce buscaron proteger su imagen mientras la maquinaria de las plazas fantasmas seguía drenando los fondos públicos con total impunidad. Este caso de corrupción ya era dantesco y se salió por completo de control para el año 2021. En medio de pleitos internos y luchas de poder en la asamblea saliente, que ya habían sido derrotados en las elecciones, se supo que había un acumulado de más de 1.000 plazas fantasmas. Incluso algunos citaron cantidades superiores de 1.100 y hasta 1.200 plazas irregulares. Listas, nombres, gentes que solo recibía el pago pero nunca trabajó, porque sí había planillas, obviamente. Eso significa que durante décadas se llevaron millones de dólares del erario bajo la fachada de contrataciones, colaboradores institucionales que nunca nadie los vio, simplemente se efectuaban los pagos. Nosotros hemos denunciado que alrededor de 1.000 plazas
fantasmas podrían haber en esta institución o más. Todos los grupos parlamentarios tienen de esos tipos de plazas. El Partido Demócrata Cristiano no hay una sola plaza fantasma. Y el hecho escaló a tal magnitud que la Fiscalía General de la República se vio obligada a intervenir. Se ordenó un allanamiento en las oficinas de recursos humanos de la Asamblea Legislativa y se abrió un expediente formal ante la denuncia de más de 1000 plazas fantasmas. Pero a pesar de la espectacular entrada de los fiscales, los papeles, las cajas y el fuerte revuelo mediático, todo no era más que un show. Raúl Melara, el fiscal fuertemente ligado al Partido Arena, quizá lo hizo para acallar las críticas, calmar la voz popular y tal vez librar de responsabilidad a los políticos cercanos. De que aunque el sistema fue expuesto, continuó prevaleciendo en total impunidad. Y para muestra, un botón, como se dice popularmente. En todo ese escándalo apareció un perfil muy emblemático. La ex candidata del FMLN a diputada, la señora Karen Daniela Genovés Monge, figuraba como plaza fantasma, que le aseguraba un salario de $2.500 mensuales en un cargo de supuesto técnico analista. ¿De qué? Pues nadie supo y nadie sabe hasta hoy. Pero lo que sí hubo fue pago sostenido de fondos públicos mensuales por años. Nunca nadie le vio, aunque sea una sola vez en la asamblea. Nadie la conocía ahí, ya que la voz popular se supo que quienes figuraban en las planillas se quedaban con una parte y la otra se la daban al partido o al diputado. Y con el caso de la señora Daniela Genovés se mostraba cómo esos cuadros que defendían los partidos era más por la plaza fantasma que por la convicción y la ética. Y la ex candidata Genovés, cuando la fiscalía inició esos allanamientos, huyó de inmediato a Panamá porque sabía que su nombre estaba ahí. Y esto para no regresar al país nunca más. ¿Y cuánto dinero se esfumó durante esos años con plazas fantasmas de hasta $2.500 mensuales? La cifra real es incalculable. Y ningún fiscal ni ningún presidente de la Asamblea Legislativa lo reveló. Nadie. Lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, destapó el esquema y nunca se metió preso a quienes avalaron el mecanismo de corrupción, a quienes cobraron, y ni un solo peón enfrentó la justicia. Y claro que había documentos, porque en esos contratos estaban los nombres, cuánto cobraba, documento de identidad, dirección. Estaba relativamente fácil de procesarlos a todos. Y con todo esto se llegó a la nueva Asamblea Legislativa liderada por el diputado Ernesto Castro. Y él mismo confirmó lo que años había sido un secreto a voces. La institución estaba infestada de plazas fantasmas, al punto que según él harían sus propias auditorías de inmediato, y lo llegaron a decir que hasta la mitad del personal que estaba en las planillas era fantasma. Castro declaró que mientras más investigaban, más surgían nuevas plazas fantasmas y advirtió que quienes participaron en ese saqueo iban a tener que pagar todo lo robado. Aunque eso fue falso, obviamente, no pasó nada tampoco. Prometió una depuración total, estabilidad solo para quienes de verdad trabajaban y eliminar todo ese clientelismo que había funcionado por décadas. Estamos cerca de los 2.400 empleados. Nosotros creemos de que podemos funcionar con la mitad. Son 1.019 contratos los que se les están dando de baja. La plaza fantasma, hemos hecho una reducción de más de $7 millones. Pero lo más curioso es que repitió el presupuesto en al menos 3 años. Y eso en teoría incluía todas esas plazas. Y ese presupuesto continuó 2021, 2022, 2023. Y lo más irónico, después de años de golpes de pecho, es que no hay ni un solo documento público de todas las supuestas auditorías que cada quien hizo. Quijano hizo auditoría, Ponce hizo auditoría, Castro también hizo su auditoría, pero los presupuestos nunca se reducían. Y después de más de 5 años, después del cambio de administración, nunca se supo cómo ni cuándo se resolvió. Y pese al escándalo y a la magnitud del desfalco, no se ha divulgado un solo informe público detallado de cuántas plazas fantasmas fueron eliminadas, ni quiénes eran los responsables ni los partidos involucrados. Todo quedó de diente a labio,
aún buscando en el portal de transparencia, lo único que se confirma es la repetición constante de los presupuestos que incluían las plazas, dejando abierta la pregunta de que por qué no se hizo justicia en este caso. Lo curioso es que el discurso era el mismo. Todos aseguraron haber eliminado las plazas fantasmas, pero la contradicción era imposible de ocultar, de ignorar. El presupuesto institucional seguía prácticamente igual. Si realmente se hubiesen eliminado de golpe al menos 1000 plazas fantasmas, el impacto presupuestario habría sido inmediato, enorme, una reducción que jamás apareció en los números oficiales. Peor aún, la ausencia de consecuencias judiciales revelaba otro nivel opaco en el caso. Cobrar sin trabajar constituye un delito contra la administración pública, típicamente asociado a figuras como el peculado o la malversación de dinero, porque implica sustraer fondos del Estado mediante un contrato fraudulento. Ni siquiera el fiscal de entonces, vinculado políticamente al Partido Arena, logró algo más que un espectáculo mediático. En otras palabras, 3 presidencias prometieron limpiar la casa, pero ninguna dejó pruebas contundentes de haber desmontado aquel esquema que saqueó muchísimo dinero. Pero hasta el año 2024, con la reducción de la cantidad de diputados, por fin apareció una disminución real en el presupuesto, algo que durante años nunca ocurrió, a pesar de que todos anunciaban purgas y eliminación de las plazas. Y digo en teoría porque no existe ni un solo documento público, ni del Congreso, ni de la Fiscalía, ni una auditoría o informe técnico que respalde todo lo que se ha dicho en las conferencias. Todo se resume a tener que creerlo por fe en las palabras de los directivos y de los presidentes del Congreso, no porque haya una evidencia verificable o gente procesada judicialmente. Y después de tantos millones, de más de 5 años, bien, digamos que las plazas fantasmas ya no existen, que todas se fueron al más allá. Perfecto. A veces algunos han dicho que de repente aún se oyen algunos espíritus rezagados flotando entre las oficinas, rondando en los pasillos, y dicen que ya no cobran sueldo. Y si cobran, por lo menos llegan a marcar la tarjeta. Ok, saque su conclusión, déjenla en los comentarios. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.